Patricio, para empezar, ¿cómo está marchando la campaña? Luego vamos a los temas un poco más ásperos, pero ¿cómo está marchando esa campaña de suyo difícil con una papeleta que va a tener 16 candidatos, 16 binomios? Bueno, esos 16 binomios, como todos los ecuatorianos, tenemos derechos políticos para participar, para ser elegidos y para elegir también, por supuesto. Yo estoy absolutamente seguro que en las urnas, en el proceso electoral de febrero del 2021, vamos a ir justamente a votar con conciencia y a votar por las mejores propuestas. Nosotros somos una opción política viable, nosotros somos una opción política que tiene resultados para mostrar y que evidentemente somos una opción política que ha guardado justamente esos referentes que no deben cambiar, que son los principios y los valores. A ver, Patricio, me dices que tienen cosas para mostrar, es verdad, pero también en la última entrevista nos habías dicho que ya lamentablemente Alianza País no había cogobernado, que ni siquiera eran ustedes parte de la mesa chica, que no tomaban decisiones, entonces van a mostrar lo que hicieron otros. No, en absoluto. Cuando yo me refiero que tenemos cosas que mostrar, digo como Alianza País. No me refiero precisamente a un gobierno u otro. Estoy refiriéndome a cuando nosotros en el 2007 alcanzamos el poder, y alcanzamos el poder con un programa de gobierno. Allí hubo cambios sustanciales, fundamentales, y eso es lo que podemos mostrar. No, eso no pertenece a una persona, eso pertenece al pueblo ecuatoriano, y ese plan de gobierno fue votado por el pueblo ecuatoriano. A eso es lo que yo me refiero. Bien, Patricio, pero insisto en lo mismo. Si hubo ese divorcio con Correa en los últimos años, me pregunto si todo eso andaba tan bien, ¿por qué pues tomaron se dieron? Para hablar en términos de la música nacional, ¿por qué están en sendas distintas? Porque evidentemente el actual gobierno ha tomado un proyecto que no es de Alianza País. Seguramente por eso es que se habla de sendas distintas. Uh-huh. Si estamos hablando de un gobierno que ha, digamos, optado por asumir, inclusive yo diría un proyecto más parecido al de Creo, al que fue votado en el 2017, evidentemente, no podemos decir que este es un gobierno de Alianza País. A eso yo me refiero e insisto y hago todas estas precisiones, porque evidentemente cuando digo tenemos que mostrar, insisto, es que hubo un programa de gobierno que se cumplió cabalmente desde el cambio de las estructuras de nuestra Constitución en el 2008 y por supuesto todos los avances, toda la obra material e inmaterial que se ha sucedido hasta, yo diría, el 2018. Porque hasta el 2018, que había una representación de Alianza País en el gobierno, podríamos decir que uno de los mayores logros de esa representación de Alianza País en el gabinete fue justamente bajar las tensiones sociales, recuperar ciertas herramientas democráticas para lograr nuevamente cohesión, unidad y diálogo con las distintas organizaciones sociales de base que se habían desconectado justamente de este proyecto de Alianza País. Patricio, ¿y en qué momento Ruptura les pone el cuerpo y los deja fuera de juego a ustedes? En el 2018, pero yo pienso, quizás esta es una especulación aventurada, pero yo pienso que fue desde mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás, inclusive mucho antes del 2017, porque ya había ciertas, conductas, comportamientos de Lenín Moreno que estaban un tanto alejadas a lo que nosotros habíamos establecido, dispuesto como una hoja de ruta de trabajo, e inclusive con, ciertos aspectos que tenían que ver ya con nuestros relacionamientos con otros sectores sociales. Estamos hablando de sectores económicos, de sectores políticos, por supuesto, que siempre habíamos estado abiertos a discutir, porque quizás uno de los temas que más nos ha preocupado es que en algún momento de este proyecto y de estos liderazgos, nosotros perdimos allí las chavetas o los carriles, porque empezamos a desconectarnos de mucha gente, empezamos a desconectarnos de ciertas organizaciones sociales, porque creíamos que la conducción
de este programa no admitía efectivamente voces disonantes, y eso es un grave error. Ahora, Patricio, no alcanzo a entender cómo, teniendo tu partido o Alianza País la presidencia de la Asamblea, no hayan podido tener la suficiente fuerza como para exigir ocupar espacios importantes en la llamada mesa chica, porque en esa llamada mesa chica es donde al parecer se resolvía todo, se ataba y se desataba todo. Por supuesto. Y ese espacio en la asamblea, evidentemente vemos que en un primer momento ejercido por Elizabeth Cabezas, tenía, yo no sé si ciertos compromisos democráticos, me refiero, ¿no? Ciertos compromisos democráticos para analizar a profundidad cada una de las leyes y las iniciativas que llegaban desde el Ejecutivo, y lo mismo con César Litardo. No obstante de ello, las presiones que se pueden llegar a ejercer para reclamar legítimamente esa distribución del poder en los espacios de decisión del gobierno, pues nunca se ejercieron. Creo que allí más bien hubo una gestión que se la hizo de forma individual por parte de quien ejerce el Ministerio del Interior, del gobierno o de la política en su momento, y que ha sido, digamos, la voz o la articulación con los otros poderes del Estado, que se llama María Paula Romo, que ha sido más bien una gestión, digamos, por bloques, una gestión quizás hasta de manera personal y apartada, en el caso específico de Alianza País, de nuestra presencia. Patricio, buenos días, te saludo Omar Jaén, ¿cómo has estado? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Patricio, son los dos últimos interrogantes sobre este tema, ya como para ir de lleno al tema del plan de gobierno de Alianza País. Su candidata presidencial, Jimena Peña, creo, si mal no recuerdo, después de salir de la inscripción del CNE, pidió públicamente que Lenín Moreno se separe de Alianza País, que abandone la presidencia, ¿no? En buenos términos, ¿no? ¿Ha progresado eso? ¿Se quedó solamente una declaración? ¿Va a ocurrir? Porque Lenín Moreno sigue siendo el presidente de Alianza País. Es verdad, pero quizás eso no es lo más importante, porque si vamos simplemente con ese enfoque de la política administrativista de que si está o no está, en realidad no ha cambiado nada. Es decir, pudo haber estado 3 años, 5 meses como presidente del movimiento, quizás un poco más, pero no ha tenido ningún tipo de incidencia, no ha participado en las reuniones. Yo puedo contar 2 veces de las reuniones con la Dirección Nacional, 3 veces en realidad, en la otra yo no participé, que fue en la convención del 2018, me parece, y en la última convención en donde nosotros decidimos allí participar con candidatos propios, pero que en esa convención evidentemente no incidió, no influyó, no dijo absolutamente nada respecto de las candidaturas, ni nada por el estilo que pueda llegar a parecerse a un ejercicio del poder. El poder no solamente se tiene, el poder se ejerce. Digo, el ejercicio del poder como presidente del movimiento. Además que, como ya se había explicado aquí en este programa, se ha ido desplazando todo tipo de representación de la organización política en el gobierno. Es decir, nosotros allí no tenemos ninguna incidencia en el plan o en el programa, porque evidentemente ya ni es siquiera de Alianza País, es un programa completamente ajeno y distante a nuestros principios. Patricio, y mi última duda, mira, el candidato que encabeza la lista de asambleístas nacionales, ¿sí me escucha, Patricio? Sí. Digo, sí, no está o no está. La verdad es que es intrascendente. Ok, bueno, la persona que encabeza la lista de asambleístas nacionales de Alianza País es César Litardo. ¿Estoy bien? Perfecto. Él, en una entrevista, en la entrevista que tuvimos hace pocos días con él, dijo que no estaba de acuerdo con las declaraciones de Jimena Peña, que sobre el tema de pedir la salida de Lenín Moreno. También defiende que Richard Martínez, que fue una figura clave en el gobierno de Lenín Moreno, vaya al BID. Y también se mostró como que un poco a favor del proceso de juicios políticos en contra de María Paula Romo. Si ustedes me indican que no son parte del gobierno, ¿cómo se entiende, cómo se explica que todavía haya una parte del bloque Alianza País que defienda
a ultranza a las cabezas de la administración de Lenín Moreno, y vamos a ver, y usted no sé si sabe cómo votará Alianza País en estos nuevos procesos de juicios políticos, por si acaso si no han conversado como organización como tal. A ver, aquí hay una realidad, y César Ricardo es el presidente de la Asamblea y tiene que hablar desde ese, digamos, espacio, desde ese lugar, como presidente de la Asamblea, y quizás allí sus expresiones deben ser un poco más mesuradas y prudentes en torno... Más diplomáticas. Más diplomáticas, efectivamente, a la relación con el otro poder del Estado, que es el Ejecutivo, para evitar entrampamientos, para evitar rupturas que evidentemente podrían afectar a la estabilidad, inclusive democrática en el propio legislativo. Quizás sea esa, no encuentro otra explicación. Pero nosotros sí tenemos en ese sentido una visión absolutamente clara respecto del manejo económico. Y si Richard Martínez ha dado, digamos, importancia de ser candidato a un puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo y dejar, digamos, a medio camino lo que ya empezó, y no importa lo que haya empezado, y no importa en este sentido que haya, digamos, tomado decisiones bastante difíciles, pero yo creo que debería haberse hecho responsable hasta el final de esas decisiones, porque esas decisiones están afectando gravemente no solamente la economía, la microeconomía, la economía de los ecuatorianos, esa economía de todos los días, sino también que ha habido una gestión evidentemente a privilegiar, digamos, aspectos que nada tienen que ver con, digamos, los programas de protección social o los programas de atención justamente a los sectores sociales. Y lo que ha hecho es tomar decisiones que han, digamos, favorecido a los grandes grupos económicos, a los grandes grupos empresariales y, por supuesto, a los tenedores de bonos de deuda externa. Y eso a mí me parece que es extremadamente grave, porque yo había puesto un ejemplo de que si yo tengo una deuda con un banco, por cualquier razón, y yo pago mensualmente esa deuda al banco, pero si en algún momento, y más aún en esta crisis, mi familia se enferma, evidentemente mi prioridad va a estar en atender la salud de mi familia. Y no importa lo que tenga que hacer, pero si yo tengo que decidir entre pagar puntualmente la cuota del banco o precautelar la seguridad y la salud de mi familia, evidentemente allí está absolutamente claro qué es lo que yo voy a hacer. Ahora, Patricio, y en este marco, ¿tú crees que es constitucional, es legal, es legítimo, como quieras llamarlo, que el señor Martínez ocupe un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la directiva, en la vicepresidencia, como se le ha planteado? Es que dicen que no es banco. Que no es banco. El banco que no es banco, que presta plata, cobra intereses, califica créditos, pero que no es banco. A ese me refiero. He hecho todos los méritos para ser un funcionario, un funcionario que puede llegar a tener todas las credenciales para ser digno representante de ese organismo multilateral de crédito. Evidentemente, ha hecho todo lo que le ha dicho que haga. Es decir, perdonar los impuestos a los grandes grupos empresariales. Ha pagado en medio de una pandemia las obligaciones que teníamos nosotros con los tenedores de deuda externa para, entre comillas, tener un buen rating, una buena calificación de crédito y para que nos sigan prestando aún más. Ha hecho absolutamente todo para dejar el camino allanado para, digamos, la implementación de un nuevo modelo económico que más se asemeja a un modelo neoliberal, en donde el achicamiento del Estado parecería ser uno de los caballos de batalla, en donde no importa si es que los médicos, si es que las enfermeras, si es que los maestros están impagos. Lo que hay que ser es puntual justamente con nuestras obligaciones externas. Es decir, ha hecho méritos suficientes como para ser representante de ese organismo internacional. Bueno, en todo caso, el tema constitucional, que entiendo que íbamos a abordar, lo podemos dejar para otro rato, porque ahí también hay una discusión respecto de que si puede o no ocupar el cargo. Y la última pregunta, antes de pasar ya a algo muy específico que te consultará Omar sobre el plan de gobierno.
¿Sienten ustedes como Alianza País que el presidente Moreno más bien va a terminar apoyando al binomio de Construye, que es el del señor Juan Fernando Velasco? Es que ¿Eso les parece? Ese es el candidato oficialista, es más que evidente. Lenín Moreno me parece que nunca se ha sentido ser parte de Alianza País. Insisto que en algunas ocasiones su propio gabinete, algunos de sus ministros han expresado que el mayor logro que ha tenido, no sé si recuerdan las declaraciones de Santiago Cuesta, por ejemplo, era el haber prácticamente debilitado, casi destruido a Alianza País. Si hubiese la posibilidad de hacer un manual de cómo destruir un movimiento político en 4 años, pues él sería, por supuesto, el autor. Yo creo que aquí el candidato oficialista está más que claro. El candidato oficialista es un ex ministro de su gabinete que ha renunciado a ese cargo para participar en las elecciones. Y está claro que, evidentemente, sus representantes, los representantes de ese movimiento político que se llama Construye-C, Ruptura de los 25, tiene un nivel de incidencia muy alto dentro de las decisiones en la mesa chica del gobierno nacional. Patricio, ya ahora hablando sobre el tema del plan de gobierno y todo, con Jimena Peña ya han podido conversar, a ver, si nosotros llegamos a Carondelet, yo te voy a delegar estas funciones, ya tienes un poco más claro el panorama de cuáles serían tus roles en caso de llegar a la vicepresidencia de la República. Sí, a ver. Los temas que nos preocupan muchísimo y que forma parte sustancial de nuestro plan de gobierno es la lucha contra la corrupción. Pero nosotros no estamos en la línea de que la lucha contra la corrupción solamente se resuelve, digamos, ampliando cárceles, construyendo más centros de rehabilitación, proponiendo en la Asamblea leyes más duras o leyes como la extensión de dominio. No solamente. Creo que esas son importantes, evidentemente, para evitar, para disuadir justamente comportamientos irregulares en el ejercicio de los cargos públicos. Nosotros estamos abordando de una manera integral el tema de la lucha contra la corrupción, un enfoque que no solamente se resume o se reduce a que éstas se producen en el sector público. Hay corrupción en el sector privado, por supuesto que sí, y hay corrupciones cotidianas, corrupciones personales que posiblemente ni siquiera nos damos cuenta porque forman parte de nuestra cultura, en donde nosotros estamos absolutamente conscientes de que deberíamos asumir esa corresponsabilidad, de que una sociedad ética evidentemente puede llegar a exigir, demandar políticos éticos. Eso es fundamental. Una corrupción. Y el otro punto, disculpa, Patricio. Es que justamente en esa línea, ese va a ser uno de los puntos clave de cómo nosotros vamos a mejorar la gestión del servicio público, cómo vamos a generar, por supuesto, políticas de transparencia, cómo vamos nosotros a establecer, digamos, reglas, regulaciones y, por supuesto, políticas que vayan encaminadas justamente a que haya una mayor participación y un control social dentro de la gestión de lo público. Pero no solamente, por eso hablaba de un abordaje integral, para que a través de la educación como una estrategia esencial, nosotros podamos efectivamente generar una sociedad más ética. Perfecto. Patricio, ustedes llegan a la presidencia, se sientan con el Fondo Monetario Internacional y le dicen, miren, nuestro expresidente o en ese momento o presidente de nuestra organización política nos dejó de brazos maniatados. ¿Qué le van a plantear? ¿Qué le van a proponer al Fondo Monetario? Porque ya el señor Martínez, a pesar de que ya mismo parte para Washington, ya dejó encaminado el asunto. ¿Qué le van a plantear al Fondo Monetario? Así es. A ver, bueno, también es su presidente, es el presidente de Ecuador, nos guste o no nos guste, así que no es mi ex presidente. No, lo digo por la organización política, pero bueno, también es el presidente de todos los ecuatorianos, obviamente, claro. Que pertenece a la organización política, porque en realidad creo que más allá de las percepciones, insisto, hay una realidad contundente que demuestra que él no ha estado participando y que él más bien ha desalojado o abandonado el programa de gobierno y, por supuesto, el que tenga allí como parte de su gabinete y parte de sus decisiones a representantes de nuestra organización. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? Hemos tenido una primera aproximación
en donde nos han contado, digamos, por encima todavía. Creo que hay una nueva petición de una nueva reunión con este organismo, en donde ellos dijeron que efectivamente van y están conscientes de que se necesita en este país financiamiento y que iban a entregar los 1.500 millones de dólares, 4.000 millones de dólares en este gobierno que ya está por ofrecer, y 2.500 para la próxima administración. No obstante de ello, nos dejó muy preocupados el hecho de que volvamos al asistencialismo social, nos dejó muy preocupado de que volvamos a establecer medidas estructurales y en donde quizás una de las mayores siga siendo este achicamiento del Estado. Nosotros hemos sido absolutamente tajantes en decir que esa no es una real discusión en que cuál es el tamaño del Estado ideal para que este Estado pueda efectivamente garantizar un crecimiento sostenido, económico me refiero, y por supuesto con buenos índices de desarrollo social. Ese no es el problema, de que sea grande o chico, porque, digamos, la experiencia mismo, los países de la OECD tienen, digamos, un tamaño del Estado mucho mayor y su crecimiento también es mayor frente a otros que tienen un tamaño mucho más pequeño y que evidentemente su crecimiento realmente es bastante precario. Entonces, en esa línea, nosotros estamos muy preocupados por, digamos, estos ajustes que están pretendiendo implementarse y que podrían lesionar los intereses de los ecuatorianos, especialmente de los grupos más vulnerables. Eso refiere, por ejemplo, a impuestos de corte regresivo como el IVA. El IVA, claro. Y que nosotros estamos más bien pretendiendo de que si hay que hacer algo para, digamos, tener ese financiamiento externo, que no lo estamos negando, que no estamos negando su necesidad, sería impuestos más bien de corte progresivo. Quien más tiene, más paga. Y por supuesto, en ese sentido, algunos otros aspectos que no tienen que resolverse o resumirse simplemente en estos asistencialismos sociales, es decir, los bonos y este tipo de cosas que no resuelven estructuralmente los problemas de la gente que estamos viviendo ahora, que creo que es de dominio público el hecho de que sepamos que muchos de nosotros estamos en el desempleo, que hay muchos negocios quebrados y que por supuesto estamos viviendo prácticamente una economía de guerra. Bien, bien. Muchas gracias, Patricio. Como siempre, habrá oportunidad más adelante de volver a charlar. Son las 8:37. Que tengas un buen día. Un abrazo virtual. Gracias, querido Jimmy. Gracias. A cuidarse, Patricio, cuidarse. Mascarilla.